Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Albert Said, estudiante de la Universidad Abertal del Estado de Michoacán. Vengo a hablarles sobre trastornos digestivos. En esta ocasión vamos a hablar principalmente de gastritis, náuseas, vómito, diarrea, sus manifestaciones clínicas, así como la fitoterapia que debemos observar en cada una de ellas. Empezamos mencionando que, por ejemplo, esos trastornos, por ejemplo la gastritis, se da por una reacción que va a encaminar una reacción inflamatoria en cuestión del estómago, en las capas mucosas sobre todo, su mucosa, que va a estar orientada hacia el antro, hacia el fondo del estómago principalmente, va a producir una atrofia glandular, que recordemos que es importante porque se ocupan esas glándulas para la secreción pues, de todos los componentes del jugo gástrico. Entonces es un problema importante. Principalmente se puede dar por estrés, se puede dar inclusive por AINES, que inclusive estos AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, pueden ocasionar este problema, que de hecho, adelantándonos un poquito, en cuestión de la fitoterapia, vemos que por ejemplo la manzanilla, cuyos principios activos están aquí, esto se nos menciona en la literatura que nos puede ayudar mucho a este padecimiento de esta gastritis ocasionada por AINES, sobre todo de esta que se genera una úlcera, esta úlcera gástrica, que nos puede generar, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, y que pues principalmente una AINE que nos genera gastritis puede ser tratada por la manzanilla. Entonces es un dato importante. También tenemos, por ejemplo, las náuseas y vómitos. Estas están un poco relacionadas, ya que pues en sí la náusea es esta sensación que hace que la persona quiera como vomitar, mientras que el vómito es pues la expulsación del material que se encuentra en el estómago. Todo esto se regula por el centro del vómito. Aquí es importante mencionar que en la parte lateral del tronco cerebral se encuentra este centro del vómito, que puede ser llegado a él por impulsos viscerales. Entonces, como nosotros conocemos, el par número 10, que es el nervio vago, puede ser un gran estimulador pues, de este centro del vómito. Entonces, toda patología que nos afecte un poco al trayecto del vago puede ocasionar pues, esto como síntoma en el vómito. También tenemos una zona quimiorreceptora en cuestión de la náusea y el vómito. Esta principalmente se da por actividad de hormonas que pueden estimular esta zona y que nos pueden generar lo mismo. Esto se encuentra en el piso del cuarto ventrículo. También tenemos la diarrea. La diarrea se puede dar por muchas cosas, como la osmótica, inclusive la inflamatoria. Todas estas pues nos pueden, bueno, en cuestión por ejemplo de una comida rica en algún soluto, puede jalar agua a la luz intestinal, haciendo que salga más agua y haciendo que las heces sean más líquidas, que esta pues es la definición de la diarrea, que más de 3 evacuaciones de heces líquidas al día ya es considerada diarrea. Ahora, en sus manifestaciones clínicas, principalmente por ejemplo la gastritis, es lo que nosotros conocemos como dispepsia. Esto porque nos va a dar como un malestar, un ardor, inclusive un dolor focalizado al epigastrio. Entonces esto es las principales características clínicas de la gastritis. En cuanto a náusea y vómito, pues básicamente es lo que es esa sensación de querer vomitar o inclusive el vomitar, que pues esto ya es un problema que puede ser ocasionado por muchísimas patologías, en cuestión de que alguna patología que por ejemplo irrite o afecte al vago, que haga que pues estimule el centro del vómito y se pueda vomitar. Inclusive también es una respuesta de defensa en cuestión de la ingestión de por ejemplo toxinas o algo así. Entonces es una respuesta normal que busca la defensa del organismo. Entonces la diarrea, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de diarrea. Por ejemplo la osmótica, que generalmente se da por un soluto, que una comida que tenga un soluto que pueda hacer presión a la presión osmótica, saca agua hacia la luz intestinal. Entonces estas comidas, la característica clínica que van a tener en este tipo de diarrea es que cuando se hace un ayuno va a mejorar muchísimo pues, el paciente, y se va a mejorar en cuestión de la diarrea. Por lo mismo, porque simplemente fue ocasionada por un soluto que hizo salir agua hacia la luz intestinal. Puede ser también inflamatoria, que esta inflamatoria pues a lo mejor se nos puede acompañar con fiebre o parte del síndrome febril. Entonces, en cuestión de la diarrea inflamatoria, entonces ya ahí sospechamos de alguna infección o por ejemplo alguna otra enfermedad como la de Crohn. También podemos tener una diarrea que es ocasionada por una lesión en cuestión de la absorción del agua, y esto hace que se movilicen heces.
Ahora vamos a pasar a lo que es la exploración física. En esta exploración física tenemos que entender que tenemos varios aspectos que considerar. Primero, tenemos que hacer una inspección general en cuestión del abdomen para ver diferentes formas, o si tiene alguna herniación, o si tiene alguna estría. Todo eso lo vamos a ver desde la inspección, desde nosotros ver el abdomen. Ahora, también es importante que después de ello auscultemos al paciente. Esta auscultación es importante y de hecho aquí se rompe un poquito el orden, como se haría por ejemplo en tórax. El tórax tiene tiene otro orden que es diferente, pero en el abdomen lo hacemos de esta manera porque, por ejemplo, si nosotros percutimos antes y hacemos palpación antes de la auscultación, podemos alterar los ruidos que queremos escuchar. Entonces, por eso es importante que después de la inspección pasemos a la auscultación. En esta auscultación, pues vamos a determinar principalmente los ruidos hidroaéreos que hay. Posteriormente vamos a pasar a la percusión y por último vamos a pasar a la palpación, que ya sea superficial y profunda, para así tener nuestro examen físico de abdomen y determinar alguna patología o algunos hallazgos de esta exploración. Y bueno, vamos a pasar a la exploración física. Bueno, vamos a iniciar con la exploración física. Esta exploración física, lo primero es que tenemos que ver la inspección del abdomen. Si este abdomen, por ejemplo, estuviera como excavado, justamente es el nombre de una forma de abdomen, que sería el excavado, que está como hacia abajo. En este caso no es así. Por ejemplo, si estuviera, si el abdomen se dejara caer como hacia los lados, nos señalaría, por ejemplo, un abdomen en batracio, que esto asemeja al abdomen de los sapos. Entonces también lo encontraríamos, en este caso no lo tiene así. También la inspección nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, si hay alguna línea de alguna cirugía que haya tenido. Por ejemplo, en este caso no vemos ninguna línea de ninguna cirugía que haya tenido. También podemos ver estrías, por ejemplo, que pueden ser por subir o aumentar de peso y bajar. En este caso no hay. Por ejemplo, si tenemos unas estrías púrpuras, por ejemplo, nos indicaría el síndrome de Cushing, cosa que tampoco encontramos. Entonces, a la inspección todo se ve tentativamente normal. Vamos a proceder a hacer la auscultación. En la auscultación lo que tenemos que hallar son los ruidos hidroaéreos. Entonces, vamos a intentar identificarlos. Bueno, en la auscultación parece todo estar normal en cuestión de los ruidos hidroaéreos. Lo siguiente es en cuestión de la percusión. Vamos a percutir en diferentes zonas. Tentativamente vamos a encontrar un timpanismo, que es básicamente todo el intestino y todas pues, las vísceras que están aquí, porque son vísceras huecas. Entonces por eso vamos a encontrar un timpanismo. En cambio, por ejemplo, en el hipocondrio izquierdo, superior izquierdo, en el hipocondrio izquierdo, perdón, ahí vamos a encontrar el hígado y ahí probablemente vamos a encontrar matitis en vez de timpanismo. Pero entonces vamos a buscarlo. En todas las regiones se encuentra más o menos normal, se encuentra el timpanismo y sobre todo, por ejemplo, hay que delimitar el espacio de letra V, que se encuentra principalmente en el hipocondrio izquierdo. Y aquí se supone que tiene que estar más timpánico. En esta zona, que es el hipocondrio derecho, básicamente tiene que disminuir un poco por la presencia del hígado. Ahí lo tenemos, ahí ya no se escucha el timpanismo, se escucha mate. Entonces, de percusión todo parece indicar bien. Las vísceras huecas tienen su timpanismo y pues el hígado tiene su mate. Ahora, en cuestión de la palpación, pues nosotros vamos a utilizar diferentes maniobras. Por ejemplo, aquí podemos delimitar, por ejemplo, que el paciente haga una maniobra de esfuerzo. Esto nos va a ayudar a identificar alguna herniación que pudiera tener. Por ejemplo, si al paciente le pedimos que alce su cabeza, y así como así, hace tensión del abdomen, y aquí nos delimitaría alguna herniación, que este no es el caso, no hay ninguna herniación, ya, gracias. Y por ejemplo aquí podríamos utilizar la maniobra de Merlo, que es básicamente
la maniobra del escultor de Merlo, que es básicamente esta, y consiste pues en identificar alguna masa palpable superficialmente o alguna herniación, cosa que pues, no se denota en este caso. Ahora vamos a pasar a hacer una palpación ya un poquito más profunda. Por ejemplo, aquí podemos utilizar la maniobra de deslizamiento, que consiste en aplicar los dedos sobre sí, ir sobre el eje de algunos órganos y estar buscando profundamente alguna herniación o alguna masa que podamos palpar más profundamente. Tendríamos también, por ejemplo, la maniobra de Galambos, que es como en garra, y aquí estamos buscando, aquí estamos como moviendo y buscando alguna masa. En este caso pues parece todo indicar que está normal, pero podemos, como ya les había comentado, encontrar diferentes hallazgos. Inclusive algo que se me pasó a mencionarlos es que, por ejemplo, si vemos una región de equimosis periumbilical o en los flancos, estaríamos hablando de una pancreatitis pues grave, una patología grave que nos muestra sangre en el peritoneo, los signos de Hansen-Kuyen y demás, que nos indican pues que el paciente está grave, pero esto lo vemos desde la inspección. O inclusive también es importante los puntos dolorosos, porque por ejemplo si yo hago presión por ejemplo en el punto McBurney o en el punto de Murphy o por aquí, podemos encontrar dolor, y esto puede ser principalmente por ejemplo en el apéndice cuando está inflamado. Pero bueno, por el momento parece todo indicar normalidad. Bueno, sería todo de la exploración. Bueno, para empezar tenemos a la manzanilla. La manzanilla, que se llama Matricaria chamomilla, esta se indica para el uso se indica para la dispepsia, las flatulencias, los espasmos gastrointestinales, las náuseas y el vómito, principalmente pues, estos síntomas de náusea y vómito. Esta manzanilla tiene un principio activo que se basa en aceites esenciales, que es un 1%, contiene flavonoides, varios tipos de ellos, lactonas, sesquiterpénicas, mucílagos, ácido fenólicos, tatinos, etc. Entonces esta manzanilla la vamos a usar, o bueno, la posología nos indica que se use por medio de infusión, y si es por medio de infusión va a ser 3 veces al día. Si se hace por extracto fluido van a ser 10 gotas en agua tibia, que se va a dar de 2 a 3 veces al día, que recordemos que 3 veces al día nos hace indicación de cada 8 horas, si son 2 veces al día nos hace indicación de cada 12 horas. Por último, la tintura, que se puede usar al 20%. En esa tintura nos indican que es 20 gotas en un vaso de agua de 2 a 3 veces al día, que recordemos que sería ya sea cada 12 o cada 8 horas. Ahora, otro importante fitoterapéutico que podemos usar es a base de la guayaba, que se va a indicar para dispepsia, diarrea y náuseas. Se va a usar como una decocción de la hoja, puede ser por extracto fluido y por tintura al 20%. La posología nos indica una decocción en el cual va a ser una taza 3 veces al día, es decir, cada 8 horas, al igual que el extracto fluido, que es cada 8 horas, en el cual se van a usar 10 gotas en medio vaso de agua. Ahora, lo siguiente va a ser una tintura al 20%, estas 20 gotas va a ser en medio vaso de agua, igual 3 veces al día. También tenemos a la hierbabuena. Esta hierbabuena la tenemos indicada para diarrea y dispepsia. Esta se va a usar como tintura al 20%, y la posología nos va a indicar que se ocupan 20 gotas de la tintura en medio vaso de agua 3 veces al día para estos problemas. Y pues entonces ahora sí ya sería todo de los trastornos digestivos y la exploración física. Manifestaciones clínicas y fitoterapia. Entonces pues sería todo. Aquí les dejo mis fuentes bibliográficas y pues muchas gracias.